para empezar. Yo le di yo, pero dice la grabación. Ya. Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. Está constituido por Michelle, Jacqueline, Abigail, su servidora Areli, Alejandrina, Saúl, Tamara, Erika y Daira. Nosotros les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto final, que decidimos hacerlo acerca de la corrupción en México, el cual este tema nos parece muy importante, ya que actualmente hemos estado atravesando desde hace varios años algunos de los mayores casos de corrupción en el país y nos pareció importante investigar acerca de este. Introduciéndonos primeramente al tema de lo que es la corrupción, podemos decir que este tema es muy complejo y delicado, ya que a lo largo del tiempo el país se ha visto profundamente afectado y sin embargo actualmente lo que las personas no han logrado comprender es que la corrupción significa de manera gradual la destrucción de la vida institucional del país, ya que una sociedad corrupta no puede ser sino una sociedad en estado de descomposición y por consiguiente es necesario ser una sociedad injusta. Debido a todos estos factores es importante hacer consciente a las personas de que de algún modo u otro los daños generados por la corrupción van a repercutir en nosotros como sociedad e igualmente nosotros debemos de estar conscientes de que actualmente se han alcanzado un punto crítico en el que la corrupción empieza a tener efectos negativos para el país y los ciudadanos. Empezaremos con el tema. Como ya dijimos, la corrupción es un tema importante y que hasta el día de hoy en la actualidad tiene mucho auge. La corrupción es básicamente algo que es más mal visto moralmente, éticamente y legalmente. Algunos ejemplos es el conflicto de intereses, parcialidad, donación en campañas electorales, malveración de fondos, partidas presupuestarias, fraudes, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, soborno, extorsión, arreglos, entre algunos otros más. Como marco teórico, encontramos que la corrupción es algo que no solo se presenta en nuestro país, ya que todos los países a lo largo del mundo presentan factores que se encuentran relacionados a esto. Se puede decir que no es solo un problema que se trata de cuestiones culturales, sino que va más allá de eso. Se habla del propio gobierno y a su vez del incumplimiento de las leyes que se manifiestan cada vez más agravantes en nuestra sociedad, como si fuera una plaga de la cual somos incapaces de destruir debido a que ha presentado como un problema casi tan antiguo como la misma existencia de la humanidad. Quizás presentándose de maneras raras y diversas, pero siempre siendo una característica que se confunde con el poder y la ambición. Se entiende que la corrupción incluso ha llegado a ser la forma de vida de algunas personas, sin tomar en cuenta lo vulnerable que eso transforma a la nación y a sus organizaciones, generando una decadencia democrática que a su vez genera un sinfín de problemas, como vendría siendo el aumento de la pobreza y la marginación. En ese trabajo nosotros presentaremos la realidad y perspectiva de dicho tema y observaremos que a lo largo del tiempo siguen siendo las mismas e inclusive peores en los problemas en los que atraviesa la nación, ya que la corrupción y la impunidad son incertidumbres sistemáticos que forman parte de las ofertas de partidos políticos y de los gobernantes, pero realmente ninguno de ellos ha sido realizado un verdadero compromiso con el cual se logre ver un gran avance, pues en ello sigue prevaleciendo la grata costumbre de abusar del poder adquirido para su propio beneficio. La sociedad mexicana sigue siendo una sociedad dispuesta a practicar la corrupción si piensa que de ella obtendrá algún beneficio personal, que se mueve en los márgenes del Estado de Derecho y que se encuentra alejada de la cultura de la legalidad, indispensable para la democracia adquiera algún significado. Y debemos difundir como miembros de la sociedad que la corrupción en verdad nos genera un gasto demasiado alto como para que debamos seguirlo tolerando y que debe ser erradicada, ya que el oponerse a la corrupción en el gobierno es el acto más importante del patriotismo. Como una descripción del proyecto es que considerando que es un problema de grande índole al cual se debe investigar y conocer lo que implica para poder comprenderlo, analizarlo y ver alternativas que ayuden a acabar o disminuir con ello.
Algunos aseguran que trata de una cuestión cultural relacionada con la ética, otros que es un problema del Estado del Derecho y de cumplimiento de leyes. Lo cierto es que, sin importar su naturaleza, la corrupción es uno de los mayores males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. Tiempo y espacio físico-geográfico que implica y se desarrolla. Es algo que siempre ha estado y ha aumentado con los años. El análisis explica que las mediciones más utilizadas son los índices de percepción, que en lugar de contabilizar los actos de corrupción, aplican encuestas a los ciudadanos y paneles de expertos para conocer su apreciación acerca de los niveles de corrupción en un país, instituciones y en los diferentes aspectos de las vidas de las personas. En los riesgos políticos, económicos y de seguridad, encontramos que es un problema serio por la extensión del fenómeno y la frecuencia en que ocurre y en las consecuencias generalizadas que acarrea. En el caso de México, los niveles de percepción de corrupción en las instituciones consideradas como pilares de una democracia representativa son extraordinariamente elevados y esto toma más complicada la gobernabilidad, pues resta legitimidad a las decisiones del gobierno. En este trabajo encontrarán dos gráficas. Una de ellas presenta sobre la corrupción en los sistemas de seguridad, como es la policía, los jueces, el ejército y la marina, y de igual forma encontramos las escuelas públicas, las universidades públicas, los hospitales, los sindicatos, las instituciones electorales e incluso los gobiernos, los diputados y los senadores, los ministerios públicos, partidos políticos y los policías. Como sabemos, son capaces de generar desconfianza por su comportamiento, presuntamente corrupto y muy poco profesional. La corrupción y su relación con la ética, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, decimos que los actos de corrupción no deben ser vistos únicamente como actos cometidos por individuos aislados de un contexto social. Como seguimos en una sociedad megida por el Estado de Derecho, la gente tiene la capacidad para participar en elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas de situaciones dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo. Por esto mismo, las leyes que rigen que la diferencia prácticas de corrupción son ilegales y la empresa involucrada deberá pasar alta suma de dinero, una función de penalización es legales y sanciones financieras, pérdida de licencias e incluso conlleva el riesgo de una condena a prisión de los empleados y directivos involucrados. El problema permite identificar que se pueden medir los resultados y se puede tener acceso a recursos y resolverse en tiempo suficiente. Y bueno, la corrupción en México es un tema relevante actualmente para la sociedad. Por tal motivo, siempre se busca mejorar constantemente. En la actualidad y por segundo año consecutivo, México subió 6 lugares en el ranking del índice de percepción de la corrupción con sus siglas IPC en su edición 2020 y mejoró 2 puntos al pasar de tener una calificación de 29 en el 2019 a 31 en una escala de 0 a 100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción. Recordamos que el país avanzó 6 posiciones el año pasado, lo que pone en evidencia que el trabajo que ha realizado el gobierno contra la corrupción es una buena noticia para nosotros que hemos estado subiendo en el índice de percepción como un país con menos corrupción. ¿Qué se quiere lograr y cómo lograr los objetivos que se proponen? Lo que actualmente el presidente de nuestro país quiere es combatir la corrupción en instituciones de gobierno y fortalecer las prácticas y valores como la honestidad y la transparencia dentro de la función pública. La corrupción está envolviendo a la sociedad mexicana. Es una realidad
vergonzosa que es necesario aceptar para asumir la responsabilidad que implica y confiar en que tiene remedio. Podemos tener un México libre de corrupción si cada uno de nosotros damos la cara y hacemos 3 compromisos. El número 1 es no participar en actos de corrupción. El número 2, no permitir que haya corrupción. Y el número 3 es denunciar esta misma. Callamos al ver actos de corrupción nos hace cómplices. Las acciones que tenemos sobre este proyecto. Y bueno, de acuerdo a lo mostrado anteriormente, nuestra meta es que en este proyecto se lleve a cabo un plan de acciones que sea de gran utilidad para muchos de nosotros o para la mayoría. Compartimos la idea de que el combate a la corrupción y la impunidad requiere de voluntad política, pero también creemos que esta es una condición necesaria, más no suficiente para lograr resultados reales y duraderos. Si queremos que los niveles de corrupción disminuyan en nuestro país, es indispensable hacer cambios que no dependan no solamente de la honestidad de una sola persona o un grupo de funcionarios públicos, sino que puedan mantenerse en el tiempo y operen sin importar quién esté al frente del gobierno. Y bueno, también pues en este documento exponemos varias ideas de varios autores, pero encontramos uno que tiene alrededor de 10 objetivos, lo conforma una agenda nacional de anticorrupción. Vienen 10 puntos de gran importancia para combatir a esto mismo, pero voy a mencionar de manera breve algunos que en lo personal parecieron muy interesantes. El número 1 es fortalecer las instituciones para el combate de la corrupción, crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales y erradicar el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Bueno, y si se cumplen o se llevan a cabo alguno de los 10 puntos mencionados, pues lograremos ya no ser partícipes de la corrupción en nuestro país. Creemos que si todos aportamos algo y dejamos de hacer prácticas que no van dentro de nuestra ética como personas y ciudadanos, lograríamos acabar con la corrupción o al menos disminuirla. La población atendida. Si bien en las entidades federativas de la República Mexicana las percepciones sobre la frecuencia de la corrupción varían, no hay un estado que muestre buenas calificaciones. La entidad federativa con mayor percepción de corrupción es la Ciudad de México, donde el 95.1% de sus habitantes consideran que las prácticas de corrupción son muy frecuentes, mientras que en el estado de menor nivel de percepción se presenta en Querétaro, con el 73.3%. Esto es, casi 15 puntos porcentuales debajo del promedio nacional. Aquí tenemos una gráfica con los diferentes estados. Otro tipo de medición que nos permite estudiar la frecuencia de actos de corrupción en México es el análisis de prensa. La gráfica muestra las veces en las notas periodísticas y titulares de noticias mencionaron la palabra corrupción entre 1996 y 2015. El aumento de menciones de corrupción en la prensa es impresionante, aunque este no indica necesariamente un incremento similar de la corrupción en México. Resolución del problema. La resolución para combatir contra la corrupción podemos realizar algunos puntos que tanto como la sociedad, el gobierno y la sociedad civil nos podrá ayudar para combatirla, que podrían implementar como por ejemplo, una de ellas podría ser eliminar el uso de dinero en efectivo para las transacciones gubernamentales. Otra cosa que también se podría realizar es reducir la discrepancia en el gasto público y en la reasignación del presupuesto. Viendo esto como ciudadanos debemos de apoyar y fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción, ya que esto nos ha afectado mucho a nuestro país, pero es algo que siempre estará.
a menos que hagamos un cambio. La ética de la función pública es la disciplina del buen comportamiento en el servicio de la ciudadanía y es además un importante mecanismo de control en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. Por lo tanto, la ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de asuntos públicos. Podemos decir que no basta con que el servidor público tome conciencia con respecto a lo que está bien o si no, finalmente actúa de manera debida. Más allá de comprender lo que es correcto de lo que no, es actuar el poder de frenarse cuando algo sea indebido. Resultados esperados. Con el proyecto estudiantil La corrupción en México, se pretende bajar la corrupción de nuestro país tomando las decisiones correctas, invitando a los ciudadanos a no participar en actividades delictivas, ya que si seguimos cayendo en estas acciones, nunca podremos combatirlas. En cambio, si todos nos unimos y hacemos las cosas de una manera correcta, vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Para bajar estos índices de corrupción, en la cual influyen mucho los partidos políticos, como mencionamos, algunas acciones de prevención, que si todos seguimos, podemos lograr lo planteado al inicio de nuestro proyecto, y esto haría tener un país con una excelente salud financiera libre de corrupción. Ok, continuamos con los beneficios para la comunidad. La participación ciudadana es un componente vital para el funcionamiento de la democracia, ya que funge como un mecanismo que vincula a los ciudadanos organizados con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno. La participación ciudadana es una actividad que se expresa de diferentes formas en la vida democrática. Tal vez el ejemplo más claro es el ejercicio del sufragio como mecanismo para definir representantes. Sin embargo, no es el único instrumento de intervención en los asuntos públicos, por lo que la participación no se reduce solo a la emisión de un voto. Entre los mecanismos de democracia directa se pueden mencionar algunos como las iniciativas de ley, referéndum, plebiscito, consultas ciudadanas y la revocación de mandato. La participación ciudadana sobrepasa el campo jerárquico y extremadamente formal para pasar a un esquema de participación que parte desde la comunicación, pasa por la coproducción y deliberación en el proceso de formulación de las acciones de combate a la corrupción. Por lo tanto, la participación se convierte en este sistema en un insumo de gran relevancia para la definición de una política nacional anticorrupción que equilibra legitimidad y eficiencia en el combate del problema público de la corrupción, con miras a reducir sus impactos hacia el sector social. Las áreas de oportunidad de acuerdo con la profesión. Establecer el caso de negocios contra la corrupción puede ser más difícil en países donde los sobornos y otras formas de corrupción tienen lugar en forma descontrolada. Pero las compañías que piensan estratégicamente reconocen la necesidad de luchar por la integridad como un asunto de administración de riesgos y prácticas de negocios sustentables. La implementación de programas anticorrupción trae beneficios no solo relacionados con la reducción de los problemas legales, sino con los, por ejemplo, reputacionales. No es suficiente con implantar las actividades de control. Todos los sistemas o programas tienden a deteriorarse a través del tiempo, por lo que es indispensable llevar a cabo revisiones constantes. Hay que diseñar procedimientos de monitoreo y auditoría alrededor de los factores e indicadores de riesgo, como por ejemplo evaluar periódicamente la efectividad del programa mediante auditorías internas, también llevar a cabo encuestas del entendimiento del programa por los empleados e incorporar constantemente los resultados del monitoreo en el diseño del programa. Nuestra conclusión como equipo es que es muy importante para nosotros como jóvenes estudiantes y futuros adultos profesionistas, y más específicamente como contadores, el tener valores, ética y moral
para que en nuestra vida diaria sepamos distinguir los actos buenos de los actos malos y tener la conciencia para tomar nuestras propias decisiones sin afectar a los demás. Estamos conscientes de que la educación es un factor muy importante para combatir la corrupción, así como de que este es un gran problema y que no será erradicado ni hoy ni mañana, pero en un futuro deseamos que sí sea. Y esto es una batalla de todos los mexicanos, para que nuestro país mejore y nosotros mejoremos con él. A pesar de la dificultad para capturar en toda su extensión la complejidad de la corrupción, la evidencia disponible es suficiente para demostrar que estamos frente a un problema sistemático de consecuencias de difícil solución. No se trata de actos de corrupción cometidos por individuos aislados. La corrupción alcanza a nivel de norma social, de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o amigos es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual. Una buena manera de terminar es concluyendo que la lucha contra la corrupción tiene lugar en los escenarios y México apenas comienza a escribir su libreto. Aquí mismo se adjuntan nuestras conclusiones personales, así como las referencias que hacen válida nuestro proyecto. Gracias.